final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado, más menos, dice, 2 veces la aceleración multiplicada por el desplazamiento. Luego tenemos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y finalmente tenemos que el desplazamiento es igual a la suma de las velocidades inicial y la velocidad final dividido entre 2, todo esto entre paréntesis, multiplicado por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí nuestras 4 ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Dónde vamos a usar? Aquí vamos a decir, usamos el signo más para cuando este móvil acelere. ¿De acuerdo? Acelere. Y van a usar el signo menos para cuando el móvil desacelere. Ahí está, para cuando el móvil desacelere. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. No se olviden usar más para cuando acelera, menos cuando desacelera. Y vamos a encontrar ahí una frase que en algunos ejercicios dice parte del reposo, ¿no? Parte del reposo. Esta frase de parte del reposo inmediatamente se convierte en velocidad inicial 0, ¿de acuerdo? Y si nos dice que un auto frena al finalizar su movimiento, entonces se va a detener al finalizar, ¿no es cierto? Entonces la velocidad final va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Tenemos 2 situaciones que nosotros debemos observar con cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. Ya tenemos todo nuestro formulario. Vamos a realizar nuestros ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a realizar nuestros ejercicios. Primer ejercicio. A ver. Vamos con nuestro primer ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme variado. Ya. Colocamos por aquí. Ahí está. Un automóvil, dice. Móvil. Parte del reposo. Parte del reposo. Y al cabo, dice, de 10 segundos, su velocidad es de 100 metros por segundo. 100 metros sobre segundo. Punto seguido. La pregunta. Hallar, dice, la distancia que ha recorrido. Esta. Este es mi ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, lo siguiente es, pues, resolver el ejercicio. Y para resolver este ejercicio, entonces, debemos anotar todos nuestros datos. Vamos entonces, colocamos ahí, lo voy a hacer por un costadito y decimos datos. A ver, ¿qué datos tenemos de nuestro ejercicio? A ver, un móvil, dice, aquí está, parte del reposo. Entonces, inmediatamente, velocidad inicial igual a 0. Al cabo de 10 segundos, ¿no? Ha transcurrido, dice, 10 segundos. El tiempo, entonces, es 10 segundos. Al cabo de esos 10 segundos, su velocidad es de 100 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? 100 metros sobre segundo. Anotamos la información. Velocidad final, ¿no es cierto? Porque ya tenemos la velocidad inicial. Velocidad final, entonces, anotamos. Ahí está. 100 metros sobre segundo. Hallar, dice.
la distancia que ha recorrido. Entonces me están pidiendo hallar el desplazamiento que ha tenido este móvil. Fíjense, con los datos que tenemos acá, inmediatamente nosotros podemos verificar y ver qué fórmula nos puede ayudar para resolver este ejercicio. Fíjense, la número 1, donde estoy apuntando, velocidad final, tengo 100 metros segundo, velocidad inicial es 0. La aceleración, no tengo aceleración. El tiempo, sí tengo. Pero no me están pidiendo la aceleración, sino el desplazamiento, ¿no es cierto? Directamente nos vamos a ver a la ecuación 4, desplazamiento. Velocidad inicial sí tengo, conozco. Velocidad final también la conozco. Y el tiempo, que también conocemos. Entonces, si nos fijamos, la ecuación 4 puede ser usada para este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces deben pasar así por todas las fórmulas para verificar cuál es la más indicada. ¿De acuerdo? Ahí está, velocidad inicial, velocidad final dividido entre 2, colocamos el paréntesis multiplicado por el tiempo. Entonces colocamos la información. La velocidad inicial, 0. La velocidad final es 100 dividido entre 2. Todo esto multiplicado por el tiempo, que es 10 segundos. Entonces nuestro desplazamiento, 0 más 100 es 100. 100 dividido entre 2, bueno, se va a cancelar, ¿no? Mitad 1 y la mitad de 100 va a ser 50. 50 multiplicado por 10, simplemente vamos a tener 500 metros de distancia recorrida. Ahí está entonces mi primer ejercicio resuelto para movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, ya estamos resolviendo ejercicios usando nuestras formulitas, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver, sigamos haciendo más ejercicios. Sigamos haciendo más ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado. Ya, entonces, a ver, indicamos, ahí está, otro ejercicio. Yo lo escribo. Ahí está. Y dice, un móvil viaja con movimiento rectilíneo uniforme variado, con MRV. Y dice, triplica su velocidad luego de recorrer 200 metros. Ahí está. Empleando 10 segundos. Ahí está, empleando 10 segundos. Hallar su aceleración, dice la pregunta. Entonces, hallar su aceleración. Ahí está. Muy bien, entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a ir anotando los datos que nosotros vayamos sacando de este ejercicio. Primero, indica, a ver, un móvil viaja con MRU y triplica su velocidad. Entonces, seguramente el móvil estaba, ahí está. Entonces, ha recorrido una distancia. Ahí está. Entonces, ha empezado el móvil con una velocidad inicial. Luego me ha dicho, triplica su distancia. Es decir, si ha empezado con V sub 0, ahora va a ser 3 veces esta velocidad. Va a triplicar luego de recorrer, además, 200 metros. Entonces, a partir de aquí hasta aquí, tenemos una distancia de 200 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Luego de 200 ha triplicado. Si era B sub 0, ahora 3 veces B sub 0. Pero ojo, el valor B sub 0 todavía no lo tenemos. Y además me dice que emplea en todo esto 10 segundos. Entonces coloco el tiempo 10 segundos. Hallar, dice la aceleración. Entonces coloco ahí hallar la aceleración del móvil.
Entonces ahora fíjense, en vez de usar una tabla, he podido usar ahí un dibujito rápido, ¿no es cierto? Ecuaciones, ¿qué ecuación puedo hallar? Primero vamos a usar la ecuación número 4, decimos. A ver, la 4. Distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, dividido entre 2. Ahí está, por el tiempo. Fíjense, la distancia es de 200 metros. En el paréntesis tengo la velocidad inicial, la desconozco, entonces coloco velocidad inicial, más, dice, la velocidad final, pero la velocidad final es, dice, 3 veces la velocidad inicial. Entonces, fíjense, estoy colocando 3 veces la velocidad inicial, dividido entre 2, multiplicado por el tiempo. Cancelamos aquí, mitad 2, mitad 5. Seguimos anotando debajo. 200 es igual, y aquí podemos sumar estos dos términos. B sub 0 más 3 veces B sub 0, 4 veces B sub 0. Multiplicado todo esto, hemos dicho ahí, por 5, ¿no? Este 5 que ha quedado aquí de la simplificación. Seguimos abajo y decimos 200 es igual. 4 por 5 es 20. 20 B sub 0. El 20 que está multiplicando va a pasar a dividir. Yo lo voy a hacer a este lado. Y tenemos que B sub 0 es los 200 dividido 20. Por lo tanto, B sub 0 será 0 con 0 se cancela. 20 dividido entre 2, 10 metros sobre segundo. Ahí está. 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial, ¿no? Ya tenemos la velocidad inicial. Entonces, si debemos colocar aquí en los datos, ya tengo que esto es 10 metros sobre segundo. Y la velocidad final va a ser 3 veces la inicial, es decir, va a ser 30 metros sobre segundo. Ahora sí puedo hallar la aceleración, ¿no? Usando cualquiera de las 4 ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Yo voy a usar la primera ecuación, donde me dice la velocidad final es la velocidad inicial más menos, ¿no? Entonces este móvil está acelerando porque ha triplicado su velocidad. Aceleración por el tiempo. La velocidad final, 30 metros por segundo. La velocidad inicial, 10 metros por segundo. Más, dice, el valor de la aceleración multiplicado por el tiempo que es 10 segundos. Vamos entonces, realizamos ahí está 30, el despeje. Este valor 10 positivo pasa al otro lado con 10 negativo. Igual a por 10. 30 menos 10, tenemos un valor de 20. A por 10. Este 10 está multiplicando, va a venir a dividir aquí. Y ese simplemente será el valor de A. 0 se cancela con 0. 2 dividido entre 1 simplemente es 2. Metros sobre segundo elevado al cuadrado es nuestra aceleración para el móvil. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, fíjense, también hemos podido calcular la aceleración de este móvil, pero colocando adecuadamente los datos en una primera ecuación. En una primera ecuación aquí. Y hemos encontrado primero la velocidad inicial. Posteriormente, aquí está el segundo paso, es hallar la aceleración, pero usando otra fórmula que sea también del movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, no nos olvidaremos de hacer esto cuando tengamos este tipo de movimientos. A ver, veamos un ejercicio más. Vamos a ver un ejercicio más. Muy bien, ahí está nuestro ejercicio.
y nos va a indicar. Yo escribo y dice, ahí está. Un tren, dice, ahora, de 100 metros de largo, 100 metros de longitud. Muy bien. Parte, dice, del reposo. Ahí está. Con una aceleración de 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. En ese instante ingresa a un puente, indica, ¿no? Ingresa a un puente de 400 metros de largo. Ahí está. De 400 metros de largo. Pregunta, dice, ¿no? Determine la velocidad del tren cuando sale completamente del puente. Ahí está, ¿no? Determine. Ahí está nuestro ejercicio entonces y debemos indicar la solución. Muy bien, a ver, vamos a colocar simplemente una línea horizontal. Ahí está, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, colocar entonces todos los valores que nosotros conocemos, ¿no? Entonces seguramente ahí estará el tren, ¿no? Ahí está el tren. Y bueno, y seguramente va a ingresar a un puente. Ahí está. Un puente, dice, ¿no? Coloquemos ahí por ahí un puentecito. Entonces, ahí está. Tenemos un puente donde por este lado está, ahí está. Ahí está nuestro puentecito. Entonces ahí está. Este es nuestro puente. Muy bien, ¿de cuánto entonces es el tren? Dice 100 metros de longitud, ¿no? Es decir, desde este punto hasta este punto tiene una longitud de 100 metros. Ahí está. Colocamos los 100 metros. Y además nos dice parte del reposo, ¿no? Parte del reposo. Entonces la velocidad inicial del tren es 0. Parte del reposo. Ahí está, coloco el tren, parte del reposo. Y acelera, dice, a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces yo tengo además la aceleración del tren. 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y luego ingresa al puente. Pero este puente tiene una longitud. Es decir, desde este punto hasta este punto tiene una longitud que le vamos a llamar de 400 metros. Ahí está, los 400 metros de longitud del puente. Y la pregunta dice, ¿no? Determinar la velocidad del tren cuando sale completamente del puente, ¿no? Completamente, es decir, completamente significa que el tren estará así, ¿no? Fuera del puente, ¿no? Fuera del puente. Ahí está. Fuera, exactamente la parte de atrás del tren estará afuera, ¿no? No va a estar dentro. Yo quiero saber esa velocidad final. Muy bien, decimos, tengo la velocidad final como incógnita. Tengo la velocidad inicial. Tenemos la aceleración y además tengo el desplazamiento, que además va a ser sumado al que ya nosotros conocemos. Ahí está, tal y cual como lo vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. La distancia total recorrida por el tren va a ser los 400 metros más su propia longitud para que salga por completo. Entonces, no se olviden,
D más L es 400 metros más su propia longitud, que son 100 metros. Esto es la distancia total que el tren deberá avanzar para salir por completo. Muy bien, entonces, velocidad final, velocidad inicial, aceleración, y yo quiero saber y yo tengo el desplazamiento. ¿Qué ecuación de las que hemos visto anteriormente podemos usar? ¿Cuál de estas 4? Fíjense, la primera y la segunda tienen velocidad inicial y final. Solo que la ecuación 1 tiene tiempo y la ecuación 2 tiene desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, a mí me conviene usar la ecuación 2 en este caso, ¿no es cierto? La ecuación 2. A ver, anotamos por acá, digo, la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más menos, dice, no, vamos a usar el signo más. 2 veces la aceleración por el desplazamiento que este tiene. La velocidad final justamente quiere encontrar esto, ¿no? Velocidad final. Es igual, este cuadrado de la velocidad final pasa al otro miembro con una raíz cuadrada. Seguimos, velocidad inicial cuadrado. Esto es 0, ¿no? Porque el tren parte del reposo. Dividido, dice, entre 2 veces el valor de la aceleración, que para nosotros es 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el desplazamiento total. El desplazamiento total entonces es los 400 metros que demora pasar el puente más su propia longitud para salir por completo, ¿no? Porque dice, tiene que salir, ahí está, completamente del puente. Entonces, colocamos 500, ¿no es cierto? Ahí está entonces nuestra ecuación. Calculamos entonces, colocamos todo en nuestra calculadora y tendremos que la velocidad final del tren al momento de salir por completo van a ser 100 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? 100 metros sobre segundo es la velocidad final del tren al salir. ¿De acuerdo? Entonces ahí está nuestro ejercicio. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra velocidad final. Entonces no olvidar, ¿no? Para que el tren salga por completo, entonces debe pasar todo el puente y además debe salir por completo de este puente. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, no nos vamos a olvidar de esto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos, entonces continuamos. Continuaremos haciendo ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado. Y vamos a hacer ahora un ejercicio que sea por tramos, ¿de acuerdo? Por tramos. Ahí está. Colocamos entonces por acá nuestro ejercicio. Y decimos, a ver, un corredor. Ahí está. En una carrera de 100 metros planos, corredor en una carrera de 100 metros planos, acelera a razón de, dice, a ver, de 100 metros planos, acelera, ahí está, durante los primeros 35
metros, dice. Y luego corre a velocidad constante. Y luego corre a velocidad constante. Punto seguido. Si en los primeros 35 metros, emplea, dice, 5,4 segundos, hallar, la pregunta, ahí está, la aceleración. Hallar la aceleración y el tiempo que hizo en los 100 metros. ¿Perdón? Ahí está, entonces, ya tenemos nuestro ejercicio. Y este es un ejercicio que lo vamos a realizar en 2 tramos, ¿no? A ver, vamos, dice, un corredor en una carrera de 100 metros planos, 100. Entonces colocamos por ahí toda la competencia, ¿no? Ahí está. Seguramente el corredor tiene todo esto por realizar. A ver, seguramente va a partir desde este punto, ¿no es cierto? Ahí está nuestro corredor. Y nos dice que la distancia desde aquí hasta que seguramente llega a la meta, ahí está, van a ser 100 metros, ¿no? 100 metros. Entonces colocamos. La distancia es de 100 metros. Esto implica toda la carrera. Desde que comienza hasta que finaliza la competencia. 100 metros planos. Dice que acelera durante los primeros 35 metros. Entonces seguramente va a estar por acá, ¿no es cierto? Ahí está. Sigue corriendo y la distancia de acá hasta aquí simplemente es 35 metros. Ahí está. Pero dice que acelere, entonces colocamos el valor de la aceleración. Luego corre, dice, a velocidad constante. Entonces, significa que el corredor ha partido con velocidad inicial 0, ¿no? Seguramente estaba detenido al momento de partir y por eso ha acelerado. Entonces, en este ejercicio vamos a ver algo importante, ¿no? No todos los ejercicios nos indiquen parte del reposo. En muchos casos nos dirá acelera simplemente, ¿no? Acelera. Entonces está partiendo desde el reposo. El corredor está parado, ¿no? Y comienza su carrera. Muy bien. Seguramente al final de los 35 metros va a tener una velocidad final que nosotros desconocemos. A partir de los 35 metros en adelante, fíjense, hasta llegar al final de la meta, corre a velocidad constante. Esto es decir, que es la misma velocidad con la que ha terminado los primeros 35. Si los primeros 35, digamos que ha acabado con 5 metros por segundo, el siguiente tramo va a correr con 5
emplea 5,4 segundos. Dice, ¿no? Entonces también yo tengo el tiempo, 5,4 segundos. ¿Qué ecuación podemos usar? Seguramente la número 4. Distancia es velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el desplazamiento? Pues 35 metros iniciales. Paréntesis, ¿cuánto es la velocidad inicial? 0, ¿no? 0 a partir del reposo. ¿Cuánto es la velocidad final? Es el valor que queremos calcular. Dividido entre 2, multiplicado por 5,4 segundos. 5,4 segundos está multiplicando a este lado. Pasa a dividir, fíjense, 35 dividido entre 5,4. Este 2 que ven aquí, que está dividiendo a la velocidad final, está como división. Pasa a multiplicar por 2. Y así es que obtenemos la velocidad final. Finalmente decimos, por un lado ahí, la velocidad final va a ser igual a 35 dividido, usamos calculadora, por 2. Valor 12,9, ¿no? Redondearemos. Este valor es 13. 13 metros sobre segundo. 13 metros sobre segundo. Ahí está nuestro valor de velocidad final. Pero no queríamos velocidad final, me dice aceleración. Usando estos 13 metros por segundo, yo ya puedo encontrar la aceleración. ¿De qué ecuación? Pues la primera, la más sencilla que conocemos. Velocidad final, dice ahí, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad final conocemos que ahora es 13 metros sobre segundo. La velocidad inicial, como siempre decimos, ahora es 0, porque parte del reposo. La aceleración es la incógnita que queremos hallar y el tiempo es 5,4 segundos. Estos 5,4 están multiplicando, que pasen a dividir. 13 dividido entre 5,4 es el valor de la aceleración. Entonces, vamos a encontrar este valor de aceleración. Dividimos entonces 13 dividido entre 5,4 y tengo un valor de 2,4. 2,4 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, fíjense, ya he podido encontrar la aceleración del primer tramo. Y además del primer tramo hemos encontrado su velocidad final. Ahora dice, hallar el tiempo que hizo en los 100 metros. Voy a por este lado. Yo ya tengo el tiempo que ha hecho en la primera etapa. Aquí está 5,4 segundos. Entonces ahora hallaré pues el tiempo que ha hecho en los 65 metros restantes, ¿no? Para sumárselos a los 5,4. Pero como este tramo es MRU, usamos nuestra ecuación, ¿no? Entonces por ahí decimos movimiento rectilíneo uniforme. Y para movimiento rectilíneo uniforme tenemos que el tiempo es igual al desplazamiento dividido a la velocidad. Entonces reemplazamos valores. La distancia, 65 metros, es el del tramo que lo he hecho con MRU. La velocidad, el tramo que ha hecho con MRU ha partido con justamente esta velocidad que estamos marcando, 13, ¿no? Y ha mantenido 13 durante todo este trayecto hasta llegar a la meta. Entonces decimos, esta es la velocidad final porque la ha mantenido constante.
Entonces ahí está. 65 dividimos entre 13 y obtenemos un valor de 5. 5 segundos. Ahí está. Entonces ya conocemos este valor que ha hecho en el segundo tramo. Ahora puedo conocer yo el tiempo total. Y diré el tiempo total, por lo tanto, va a ser el tiempo que ha hecho en el primer tramo con MRU más el tiempo que ha hecho en el segundo tramo con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? MRV con MRU. Por lo tanto, el tiempo total, ahí está, debemos sumar 5 más 5.4. Y esto es 10.4, nada más, ¿no? Anotamos 10,4 segundos. Resultado final. En 10,4 segundos, el corredor realiza todo ese recorrido, ¿no? Este es el tramo total de 100 metros. ¿De acuerdo? Entonces ahí está nuestro resultado final. Muy bien. Entonces no olvidar, eso es importante que podamos ahí recordarlo. ¿De acuerdo? Importante que podamos ahí recordar. Ya, veamos un ejercicio más. Veamos un ejercicio más. A ver. Ahí está. Vamos a anotar el ejercicio a continuación. Y dice, a ver, un perro persigue a una persona. Está delante de él, por 6 metros de distancia. Por 6 metros de distancia. La persona comienza, dice, a moverse con movimiento rectilíneo uniforme a 1 metro sobre segundo. Enseguida, el perro lo persigue. Parte del reposo, dice, acelerando a 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y viene la pregunta. Determinar el tiempo en el que el perro alcanza a la persona. ¿De acuerdo? Ahí está entonces nuestro enunciado del ejercicio y vamos a resolverlo, ¿cierto? Vamos a resolverlo. Bueno, a ver, ahí está. Entonces, colocamos entonces un lugar. Ahí está. Colocamos lo que corresponde. A ver, seguramente dice ahí, por este lado hay una persona. Ahí está. Y por acá, pues hay un perro, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está el perro, ¿no es cierto? La separación entre ellos, inicialmente dice, ¿cuánto es? 6 metros, ¿no? 6 metros inicialmente están separados. La persona, dice, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme a 1 metro por segundo. Entonces, seguramente se va a mover con una velocidad de la persona, le ponemos 1 metro sobre segundo. Luego dice que el perro lo persigue y además dice parte del reposo. Entonces, la velocidad del perro
es 0. La velocidad inicial es 0. Luego acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Anotamos 2 metros por segundo al cuadrado. Determine el tiempo en que el perro alcanza a la persona, ¿no? Entonces seguramente ahí está. Luego la persona estará acá y estará pues junto, ahí está, junto al perrito, ¿no es cierto? Ahí está, junto al perrito. Los dos juntos. ¿De acuerdo? Pero cada uno habrá recorrido también una distancia. Entonces ya tenemos en cuenta eso. Anotamos por aquí abajo, fíjense, anotamos, pero antes vamos a describir el movimiento que cada uno hace. Fíjense la persona. La persona dice que es MRU, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la persona es MRU. Fíjense el perrito dice acelera, entonces es movimiento rectilíneo uniforme variado, porque acelera, ¿no es cierto? Entonces vamos a anotar para cada personaje. Ahí está MRU, que es la persona, y por este lado voy a anotar MRV, ahí está. Por este lado anotamos MRV, que es el movimiento del perro, ¿no es cierto? Del can. MRU, entonces, recordamos nuestras ecuaciones de MRU. Decimos, la distancia recorrida por el perro es igual a por la persona es la velocidad de la persona por el tiempo empleado. Pero nos fijamos la distancia recorrida por la persona. La distancia recorrida por la persona es a partir de esta posición, el recorrido una distancia hasta llegar al punto de encuentro. Entonces tenemos la distancia recorrida por la persona que ponemos de P, de persona. La velocidad de la persona es 1 metro sobre segundo, 1, por el tiempo empleado en recorrer toda esa distancia. Lo mismo ahora hacemos para el can, ¿no? Para el perro. Hay movimiento rectilíneo uniforme variado. Y para el can decimos que la distancia que ha recorrido, él va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más 1/2 del valor de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces usamos la tercera ecuación de MRV para hallar la distancia que recorre el can. Entonces decimos la distancia que recorre el can o el perro, voy a poner C, va a ser a partir de esta posición hasta esta. Entonces el can ha recorrido una distancia mucho más larga, ha corrido desde atrás hasta alcanzar a la persona. Velocidad inicial del can, 0. 0 multiplicado por el tiempo, sea cual sea, es 0. Todo esto se vuelve 0, ¿no? Todo este sumando se vuelve 0. 1/2, dice. A partir de ahí copiamos 1/2 del valor de la aceleración. Dice que acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Copio 2 por el tiempo empleado. El tiempo T. Nuevamente es el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo ambos deben encontrarse. Simplificamos aquí, ¿no? Mitad de 2, 1. Entonces, la distancia recorrida por el can simplemente es T. Ahí, ¿no? T. ¿De acuerdo? T. Muy bien, entonces, ¿cómo ahora vamos a unir los dos movimientos? El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado. Los vamos a unir a través de las distancias. Fíjense todos aquí. Ahí está todo aquí, que es lo que voy a rayar con el color amarillo. Ahí está, ¿no? Nos fijamos eso inmediatamente y podemos ver la distribución. Nuevamente describo esa distribución. La distancia del can, fíjense, es igual a los 6 metros más la distancia de la persona, ¿no?
¿De dónde sale todo esto? De ese color que hemos dibujado amarillo. De ahí sale, ¿no? Del gráfico sale esta ecuación. ¿Cuánto es la distancia del can? Aquí está la distancia del can, lo que estoy subrayando. Dice que la distancia del can es t solamente. T. 6 metros que tenía de ventaja la persona. Más la distancia del perro, pero la distancia del perro me indica aquí que es 1, dice 1 por t es t. Aquí me he olvidado el cuadrado, ¿no? Entonces corregimos ahí, cuadrado. Esto también entonces cuadrado, ¿no? Ahí está, corregimos. Finalmente, fíjense, se ha vuelto una ecuación cuadrática, ¿no? Este t positivo viene con t negativo. Este 6 positivo se va a la izquierda con negativo 6. Igualamos, es 0. Esto se ha convertido en una ecuación de segundo grado. Método de resolución, factorización. Ahí está, factorizamos. Y decimos ahí, t por este lado, t por este lado. Signo menos, menos. Menos por menos, más. Dos números que me den multiplicados, 6, y restados que me den 1. Entonces tenemos ahí 3 y 2. 3 por 2 es 6 y menos 3 más 2 es 1. El 1 que tenemos acá, donde estoy señalando. Separamos la ecuación. Del primer paréntesis tenemos que t es igual a 3 segundos, ¿no? Y del segundo paréntesis tenemos que t es igual a menos 2 segundos. Pero no existen tiempos negativos, por lo que este resultado se desecha. Y nos quedamos simplemente con este de 3 segundos. Entonces decimos, en 3 segundos alcanzará el can a la persona. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo podemos combinar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no? No deben olvidar eso, ¿no? Cuidado, mucho cuidado. Siempre hay que tener cuidado al momento de realizar el gráfico. Un gráfico, pueden ver rápidamente, nos ayuda a resolver nuestros ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces. Perfecto. Terminamos entonces nuestra clase de hoy. Hasta acá, nuestra clase de física. ¿De acuerdo? Quédense todavía en línea. Tienen ahí una clase pendiente.